Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 10, o mejor dicho, capítulo 4, versículo 10 y 11. Voy a pedirle a mis hermanos de esta parte de acá, lean el primer versículo, pónganle atención, y luego ustedes, hermanos, el siguiente versículo, es decir, el 11. Vamos a oír a nuestros hermanos leer el pasaje citado. Les voy a leer el pasaje, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos, pueden ocupar su lugar. Empezaré diciéndoles que el apóstol Pedro, en esta porción bíblica que hemos leído, nos hace una muy grande revelación que es necesaria e importante comprender. Repito, el apóstol Pedro nos hace una gran revelación que es también necesaria e importante comprender. La revelación que Pedro nos hace es que cada hijo de Dios, subrayo, cada hijo de Dios es un ministro de Jesucristo. ¿Qué es cada cristiano? ¿Qué son ustedes? Nos hemos acostumbrado a oír que los ministros del Señor Jesucristo son los misioneros, los evangelistas, los pastores, en fin, los que estuvo mencionando nuestra hermana en el pasaje de Efesios 4:11. Pero Pedro va un poquito más allá. Repito, nos revela que todos los hijos de Dios, cada creyente, es un ministro de Jesucristo. Ministro significa servidor. Otra vez repito, ministro significa servidor. Y el ministro debe ministrar para cumplir su función. ¿Y qué significa eso? Ministrar. Eso significa satisfacer las necesidades
de otro. Ministrar significa satisfacer las necesidades de otro. Y en este sentido, todos los hijos de Dios tenemos 3 áreas que debemos ministrar, en las que debemos servir. Y esas 3 áreas son, número 1, ministrar a Dios. Número 2, ministrar a los santos. Y número 3, ministrar al mundo. ¿Me dicen ustedes cuáles son las áreas de ministración que tenemos que atender? Ministrar a Dios, ministrar a los santos y ministrar al mundo. Dicho de otra manera, tenemos que servir a Dios, tenemos que servir a los santos y tenemos que servir al mundo. Vamos a hablar del primer campo, de la primera fase de nuestra administración. Lean, por favor, el libro de los Hechos en el capítulo 13. Hechos, capítulo 13. ¿Ya están allí? Lean, por favor. Creo que lo tenemos aquí en la pantalla. ¿No? ¿Pueden ponerlo, por favor? 13:1, empezando desde el primer versículo. 13:1. Sí, todos lean, por favor. Hasta ahí nada más. La iglesia de Antioquía era una iglesia privilegiada. Tenía entre sus miembros, ¿qué cosa tenía, hermanos? ¿Qué dice el texto que tenía? Profetas y maestros. ¿Qué más? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y allí se mencionan quienes estaban allí: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, y se nos dan allí algunos datos. Estaba también Saulo. ¿Qué hacía este grupo de personas? Otra vez, subrayen eso: ministrando estos al Señor. ¿Qué hacían? Ministraban al Señor. ¿Cuál es el primer campo, la primera faceta de nuestra administración que debemos tomar en cuenta? Debemos ministrar a Dios. Ahora bien, les dije hace un momento el significado de ministrar. ¿Me lo quieren repetir? ¿No es lo que dije?
Dije que ministrar es satisfacer las necesidades de otro. ¿Qué estaban haciendo aquí nuestros hermanos? Estaban ministrando al Señor. En otras palabras, estaban satisfaciendo, estaban atendiendo las necesidades de Dios. Y me preguntarán, hermano, ¿el Dios Todopoderoso tiene necesidades? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Lo más fácil es decir, no. Dios no necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, leyendo las Sagradas Escrituras podemos encontrarnos con que Dios tiene algunas necesidades. Lo diré de este modo. En este mundo, Dios tiene sus negocios. Jesús lo dijo. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y otra pregunta cabe hacernos aquí, ¿y cuáles son los negocios del Padre Celestial? Bueno, uno de los negocios del Padre es la iglesia. Este es un negocio del Padre Celestial. También lo es del Hijo. Otro negocio del Padre es la familia. Nuestra familia es un negocio en el que Dios invierte tiempo y invierte también a muchos trabajadores. ¿Quién es el principal trabajador de la familia? Es el padre, pero también es la madre. Y también son los hijos que en todo caso son los que invertimos todo lo que somos, todo nuestro esfuerzo, por lograr una familia agradable al Señor. Ahora bien, podemos seguir añadiendo otros negocios que el Señor tiene en este mundo. Pero voy a tocar ahora qué es o cómo podemos ministrar al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo podemos servir al Señor? Lo primero diría que lo hacemos a través de la adoración. Cuando adoramos al Señor, estamos ministrando a Dios, porque dice Jesús, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Me preguntarán, ¿Dios tiene necesidad de que lo adoremos? Bueno, si anda buscando adoradores, significa que de alguna manera sí tiene necesidad de ser reconocido, de ser exaltado, de ser glorificado. Y lo hacemos, repito, por medio de la adoración. Número 1, por medio de la adoración. La palabra adoración se deriva del griego proskuneo, palabra un tanto rara para nosotros. La palabra proskuneo significa yo me arrodillo, yo me postro, yo me inclino hasta el suelo, hasta el piso. Eso es adorar al Señor. Adoramos a Dios cuando nos arrodillamos,
cuando nos postramos y ponemos nuestro rostro hasta el piso. Creo yo que ustedes han observado la imagen de los musulmanes cuando están en sus mezquitas. ¿Los han visto? ¿Cómo los han visto regularmente? Todos inclinados, todos arrodillados, pero la cabeza la cara hasta el piso. Así adoran ellos a Alá, que no es Jehová, que no es el Dios verdadero. Es un Dios que ellos se han fabricado, llamado Alá. Bueno, si los musulmanes se arrodillan ante ese Dios imaginario y se postran hasta el piso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos al Salmo 95, por favor. Y voy a llamar su atención al versículo 6. Léanlo, por favor. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Postrémonos y arrodillémonos. ¿Ante quién? Dice otra versión: entrémonos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó. Agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor. ¿A qué nos está invitando el Salmo? A adorar al Señor. ¿Cómo? Les pregunto, ¿practicamos esta forma de adoración? Por lo regular, no. La mayor parte del tiempo estamos de pie, en todo caso sentados. Pero adorar a Dios es doblar nuestras rodillas y postrarnos ante Él, reconociendo que Él es nuestro Dios, reconociendo que Él es el soberano, reconociendo que no hay otro igual a Él. Hagamos esto, practiquemos esto y aprendamos a adorar al Señor. Naturalmente que ese postrarse no es solamente corporal. Sí incluye lo corporal, pero sobre todo debe ser el corazón que reconozca a Dios reverentemente, con temor, adoremos al Señor. Hay un coro y a veces lo cantamos y hemos invitado a la congregación a arrodillarnos delante del Señor. No me acuerdo cómo dice. Ayúdenme a recordarlo. Al estar en la presencia de tu divinidad. ¿Qué más? Si ese es el que nos invita a arrodillarnos. Creo que debiéramos cantarlo
y hacer exactamente lo que el canto nos dice. Qué interesante sería ver a la congregación postrada ante el Señor, porque eso es adorar a Dios. Bueno, no solo ministramos al Señor a través de la adoración, sino también lo hacemos a través del canto, de la alabanza. Lean ahora el Salmo 96. Sí, el 96. 1. Cantad a Jehová, proclamad entre los pueblos sus maravillas. Bueno, aquí el texto nos dice que debemos alabar a Dios con cánticos. Cantar es saludable, es hermoso delante de la presencia del Señor. No solo los salmos hablan de que debemos cantar y alabar al Señor, también el Nuevo Testamento lo dice. El apóstol Pablo tiene en sus cartas 2 versículos muy importantes a este respecto. ¿Qué es alabar? Ya lo he dicho varias veces aquí. Alabar es hablar bien de alguien, elogiarlo, ponerlo en alto con nuestras palabras. A lo mejor nosotros cantamos, pero no estamos alabando al Señor, no estamos hablando bien de Él, no lo estamos elogiando. Cuando venimos al culto, debemos proclamar las virtudes, dice Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pocas veces nos animamos a expresarle al Señor: eres hermoso, eres bello, eres sublime. Sí, hablamos de eres bueno, eres santo, pero eso no es todo lo que Dios es en sí mismo. Y cuando lo alabamos debemos elogiarlo. Que se sienta en un ambiente digno de Él, agradable al Señor. ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, nos distraemos y no entramos a la alabanza, no entramos al culto que debemos rendirle al Señor? Por alguna razón o razones que la verdad no debieran ser razones, nos desconectamos. Nos entra una llamada por el celular y la contestamos. ¿Qué pasa allí? Nos distraemos, nos desconectamos. Ya no pasa la corriente, vamos a decir, que estábamos teniendo en nuestra alabanza al Señor. Cuando nuestros chicos están con el celular en el culto, están totalmente desconectados de la alabanza al Señor. No caigamos en ese error. Aprendamos en todo caso a usar esta herramienta por la que debemos agradecer al Señor, que es el celular, pero no permitir que Él
nos distraiga y nos perturbe de ese tiempo en que estamos delante de su presencia. ¿Qué tenemos que hacer? Repetimos, adorar al Señor, alabarlo, elogiarlo, cantarle himnos que sean para Él, no a otras cosas. Sí podemos tener un canto de testimonio, un canto en el que le decimos al Señor o le estamos compartiendo a la gente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Podemos tener también un canto de consagración, un canto de diversa índole, pero sobre todo el canto debe estar dedicado ¿para quién? Para el Señor. Si ustedes ponen cuidado en lo que dice Hechos 13:1, se van a dar cuenta que hay otra manera de ministrar al Señor. Estaban orando. En otras palabras, la oración es otra forma de ministrar al Señor, pero no tanto la oración de peticiones, de ruegos, de súplicas. Eso tiene su lugar, pero sobre todo debe haber una oración de acción de gracias. Sí saben que hay oraciones de acción de gracias. Entonces, cuando ministramos al Señor, hagamos ese tipo de oración. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres para mí, por todo lo que tú me das, por tu obra que estás haciendo o por la obra que hiciste. Y luego hay otro tipo de oración que es la oración de intercesión. Olvidarnos de nosotros, olvidarnos de nuestras cargas, de nuestros problemas y empezar a abogar por otros. No olviden que hay un dicho por allí: el que por otro pide, por sí mismo aboga. Bueno, sin que pidamos por nosotros, el Señor va a bendecirnos si estamos intercediendo a favor de nuestros hermanos de la congregación. Pero no solamente de esta pequeña congregación, sino de las congregaciones que el Señor tiene en la Ciudad de México o en el país, dicho de otra manera. Podemos y debemos orar por otros hermanos que no pertenecen a nuestra iglesia. ¿Se nos hace difícil eso? Pero es saludable que oremos por el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no lo compone solo la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. El pueblo de Dios está entre los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, la Iglesia interdenominacional, la Iglesia de las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, en fin, muchas otras expresiones, y oremos por ellos. Por lo regular, toda iglesia tiene problemas. Me entristece cuando en las redes sociales yo veo cómo nos exhibimos hablando de nuestros problemas internos. Lamentablemente hay quienes están usando los medios de comunicación de esa manera para exhibir a otros. No debiéramos hacer eso. Pero reconociendo que todos nuestros hermanos, todas nuestras iglesias tienen proyectos, tienen problemas, vamos a hacer una oración ¿de qué, hermanos? De intercesión. Ahora, no solo por las iglesias, no solo por los cristianos, sino también por los inconversos.
debiéramos interceder por este mundo que se está perdiendo cada día y mucha gente está yendo a la condenación, cayendo al infierno. Eso debe conmovernos. Estoy hablando de que podemos adorar a Dios, podemos ministrar a Dios por medio de la adoración, de la alabanza, de la oración, pero también podemos ministrar al Señor a través del ayuno. ¿Qué hacían nuestros hermanos de Antioquía? Ayunando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando. El ayuno es otra forma de adorar al Señor. Parece que esta práctica la estamos perdiendo. Ya no la hacemos. Y si hacemos un ayuno, lo más light que se pueda, lo más corto. Creo que debiéramos dedicar un poquito más de tiempo a esta práctica, a esta disciplina espiritual que se llama el ayuno. Dicen que ayuno procede de una frase que se explica de esta manera: cerrar la boca. ¿Para qué? Para que no entre comida y tampoco para que no salgan palabras, porque hay quienes ayunan de alimento, pero ocupan su tiempo para hablar de este y hablar de aquel y andar en esas cuestiones que no agradan a Dios. Ayunemos también de eso. Dicen amén. Y finalmente, otra forma de ministrar a Dios es hacerlo a través de nuestras primicias, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con el fruto de tus bienes. A ver, léanlo por favor. Muy. Ahí se utiliza una palabra: honra a Jehová, adora a Jehová, porque la adoración es honrar al Señor. Honra a Jehová con tus primicias, con tus ofrendas, y también hazlo con tu diezmo. Aprende a confiar en Dios. El gobierno nos cobra un impuesto, mejor dicho, varios impuestos. Al trabajador le cobran un impuesto. Al que va a comprar cualquier cosa, le cargan un impuesto. Tenemos carro y hay que pagar el impuesto. De una o de otra forma, el gobierno recoge dinero para poder llevar adelante sus proyectos. Dios, dije al principio, tiene proyectos, tiene negocios y los realiza a través de estos medios. Es la forma que Dios ha establecido para que la iglesia, para que el trabajo suyo continúe en este mundo. Diezmos, primicias y ofrendas. Naturalmente que debemos hacerlo de acuerdo como lo hemos dispuesto en nuestro corazón. Pero algunos disponen venir al culto, pero no traen dispuesto dar su ofrenda. Y cuando se anuncia la ofrenda, de carrera andamos buscando, y si se puede, buscamos el billete más pequeño, el billete que ya está todo arrugado, y entonces eso lo ponemos en la ofrenda.
Al pueblo de Israel se le exigía dar lo mejor que ellos tenían. Abel se nos da testimonio que ofreció lo primero y lo mejor que tenía. Lo primero y lo mejor que tenía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando venimos a la casa de Dios, dispongámonos y apartemos nuestra ofrenda y digamos, esto es para la ofrenda, pero que no nos pase lo que a un niño. Su papá le dijo, hijo, aquí está para la ofrenda y aquí está lo que a ti te pertenece, su domingo. Cuando el niño llega al templo y se pasa recogiendo la ofrenda, entonces él dice, lo que le correspondía a Dios lo perdí, solo me quedó lo mío. ¿Cuántos obramos de esa manera? Lo de Dios ya me lo gasté, ya lo invertí en otra cosa. No. Cuando vengas a la casa de Dios, no vengas con las manos, ¿qué? No conocen ese texto ustedes, ¿verdad? Bueno, yo se lo repito, cuando vengas a la casa de Dios, no vengas con las manos vacías. Alguien objetará y dirá, hermano, pero hay días que yo no tengo. Bueno, de eso el Señor lo sabe perfectamente. Si no tienes, Dios no te va a pedir nada. Al contrario, va a suplirte lo que necesites. Pero cuando tienes, por favor, toma en cuenta a Dios. Toma en cuenta a su obra. Y de esta manera estaremos ministrando a nuestro Dios. Vamos al segundo pensamiento y ahora quiero llevarlos al libro de Romanos. Romanos capítulo 15. Versículo 25 en adelante. Escuchen lo que dice. Mas ahora voy a Jerusalén. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué iba Pablo a Jerusalén? Para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. ¿Cuál es la segunda área que debemos ministrar? Ministrar a los santos. A los que están en los altares limpiándoles el polvo, a los que están en las paredes. No, esos no son santos. Esas son figuras, imágenes. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús. En esta iglesia hay santos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ministrar a los santos. ¿Cómo iba a ministrar Pablo a los santos de Jerusalén? Llevándoles la ofrenda que las iglesias ¿de qué? De Acaya. ¿Y de dónde más? Y de Macedonia habían preparado para ayudar a los hermanos que estaban pasando por una tribulación muy grande. Había una enorme necesidad en Jerusalén y los santos estaban padeciendo. Pero entonces los hermanos de otras iglesias en mejor situación, o a lo mejor ni tanto, porque aquí está mencionada la iglesia de Macedonia, que dice que de su profunda pobreza
abundaron en su generosidad y le dijeron al apóstol, esto lo leen en 1 Corintios capítulo 8. Ahí ustedes pueden leer cómo los hermanos de Macedonia le rogaron al apóstol: no nos prives del privilegio de apoyar a nuestros hermanos. Bueno, aprendamos de ellos. Ahora pasen por favor a Filipenses 2:3. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero. ¿Cuántas cosas era este joven, este hermano? Sí, es Filipenses 2, ¿no? 2. Un poquito antes entonces. Bueno, ayúdenme a buscarlo en todo caso. ¿2:25? ¿Qué dice? Bueno, aquí quise dejar al último esta frase, pero lo que quiero que noten que Pablo reconoce a Epafrodito como su hermano, su colaborador, su compañero en la milicia y el mensajero a las iglesias, y finalmente mi ministrador ¿de qué? De mis necesidades. ¿Qué dije al principio que es ministrar? Es enterarse de las necesidades de otros y satisfacerlas, llenarlas. ¿Qué hacía Epafrodito finalmente? Era un ministrador, un hombre que se preocupaba por las necesidades del apóstol y procuraba atender esas necesidades. En la iglesia del Señor hay necesidades. Si preguntáramos a cada familia, a cada hermano, cuál es su necesidad, nos expondría una variedad grande. Bueno, no debemos ser ajenos a las necesidades de nuestros hermanos. No solo el pastor o la pastora debe preocuparse por lo que les pasa a ustedes. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus proyectos de vida? ¿Qué planes tienen para la obra del Señor? ¿Qué luchas están teniendo? En fin, el pastor o la pastora tiene que darse cuenta de esto, y no solamente para conocerlo, sino también para convertirse en un administrador de las necesidades de sus hermanos. Investiguemos, démonos cuenta de qué necesidad tiene nuestro hermano y ayudémosle allí. ¿Tiene problemas familiares? Brindémosle nuestro apoyo, démosle nuestro consejo. ¿Quiere hacer algo para la gloria del Señor? Bueno, pongámonos de acuerdo y apoyémoslo para que lo haga lo mejor posible. ¿Somos qué? Ministradores de los santos. Me puse a buscar
textos a este respecto y son abundantísimos. No los pude traer, no los quise traer porque son muchos los que hablan de cómo los cristianos debemos ayudarnos los unos a los otros. Ministrar, ¿a quién? A los santos. Como ustedes ya tienen ganas de irse, vamos a la última cosa. ¿Cuál es el otro campo de nuestra labor ministerial? Porque ustedes son ministros de Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora vamos a leer al apóstol Pedro al apóstol Pablo hablando de esto en Romanos 1, 14 al 16. Dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué le debía el apóstol a esta gente? Bueno, sigamos leyendo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está declarando que es deudor a su pueblo, pero también a los gentiles. Y yo les pregunto, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene la gente sin Cristo? Hay necesidades materiales. En el mundo sin Cristo hay muchas necesidades más allá de lo que nosotros nos imaginamos, que a veces ni siquiera entendemos o conocemos. Pero la mayor necesidad que el mundo tiene es de volver a Dios, de volver a encontrarse con su Creador. Y esa necesidad la podemos satisfacer nosotros anunciándoles el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la mayor necesidad del mundo? Su relación con Dios. ¿Cómo se arregla esa relación con Dios? Por medio del mensaje de la reconciliación. Y le rogamos al mundo que se reconcilie con Dios. Eso hicieron con nosotros. La gente que ama al Señor, la gente que ama al mundo, se preocupa por los demás y se levanta y lleva el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos lo mismo, hermanos. Evangelicemos a la gente, hablémosles de Cristo Jesús. Mientras nos están invitando para que traigamos a alguna persona en los días de la celebración de la Semana Santa, estaba pensando en lo siguiente. Felipe estaba en una gran campaña de evangelismo, se estaban convirtiendo gran cantidad de samaritanos, estaban siendo sanados, milagros del Señor se cumplían, pero en medio de este cuadro de avivamiento, Dios le habla a Felipe y le dice, vete al camino que viene de Damasco a Jerusalén. Y cuando Felipe se encuentra en el camino indicado, ve a un hombre venir.
en su carruaje y lo ve que viene leyendo. Y entonces el Espíritu le dice, acércate a él. Y él lo hizo. Y le pregunta al que viene leyendo el pergamino, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta fue humilde. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Bueno, pero lo que quiero señalar es que fue el Espíritu Santo el que guió a Felipe a ese hombre necesitado. Y lo que hizo el Espíritu Santo con Felipe puede hacerlo con nosotros. Oremos pidiéndole al Señor, Señor, guíame a la persona necesitada. Y ojalá podamos hacer lo que se nos está indicando. Pero si no fuera para Semana Santa, no importa el día, puede ser antes, puede ser después, que traigamos a otros con nosotros. Basta ya, hermanos. Repito, basta ya que lleguemos sin un ramillete de almas ante la presencia del Señor cada vez que nos presentamos aquí. Preocupémonos, porque somos ministros para el mundo. Así lo dijo el Señor. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero no solamente, hermanos, no solamente podemos ministrar al mundo dándoles el mensaje, sino también haciendo labor social. Dicho de otro modo, hacer obras de misericordia que reflejen el amor de Dios y la misericordia hacia esa gente. Tenemos el capítulo 25 de Mateo, donde se nos dice cómo podemos atender al enfermo, al que está en la cárcel, al que padece necesidad. Bueno, ese es un mensaje que el Señor nos da a nosotros. No solo nos encarguemos de hablar de Cristo, pero también hagamos obras de caridad, obras de acción social, llevando comida al necesitado, llevando ropa al que no tiene, visitando a los enfermos en los hospitales, yendo incluso a la cárcel. En ninguna de estas áreas somos fuertes. Parece que ninguno de nosotros tiene esta experiencia. Hagámoslo. El hermano Gaciel nos hablaba de que un día llevaron comida a un hospital. Pero bueno, eso fue una ocasión. ¿No podría repetirse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría la iglesia un día hacer unas 100 tortas y llevarla al hospital? ¿Podría o no podría? Necesitamos quien tome la iniciativa, quien nos diga, vamos a llevar un café a esa gente que está ahí esperando una solución a su problema de su familiar enfermo. Algunos rechazarán, pero otros aceptarán. Y estaremos sobre todo cumpliendo la voluntad del Señor y nuestra tarea de ministrar al mundo. Dejo aquí el pensamiento, al buen entendedor, pocas palabras. Creo que ustedes han entendido cuáles son las áreas en que debemos ministrar. ¿Como ministros de quién? ¿Qué son ustedes? Son ministros de Dios. ¿Para ministrar a quién? A Dios, a los santos y al mundo. Dios me los bendiga.